Perfecto, pues muchas gracias, José Luis, por aceptar esta reunión, esta entrevista. José Luis es un colega, un amigo y además un gran ser humano por lo que sé de ti. Y él está en España y la intención de tener esta charla que aceptó él muy amablemente es para ayudarnos en ambos sentidos. Ellos en España, pues como ustedes saben, están adelantados a lo que ha venido ocurriendo o lo que está pasando con el coronavirus. Aquí en México estamos todavía un poco atrás. Él, por su experiencia como empresario, por su gran trayectoria como coach, quien ha sido premiado este año como el número 1 en Iberoamérica, y por todo lo que ha hecho en la comunidad empresarial, para mí es de mucho valor que estés aquí y que puedas aportar tus conocimientos y sobre todo el cómo estás impulsando y llevando a la innovación a la comunidad empresarial de España. Gracias, José Luis, por estar acá. No, Esteban, para mí es un placer y un honor que tú me hayas invitado a participar contigo en esta plática, así que encantado. Pues sí, mira, Esteban, yo creo que aquí hay dos realidades diferentes, ¿no? Está por un lado la realidad política y luego la realidad empresarial. Y la política, como suele ocurrir en casi todos los países, pues están bastante alejados del sentir popular y de lo que es la evolución propia del tejido empresarial. El gobierno hace un día, ayer creo que fue ayer domingo, sacó un decreto en el que obligaba a la parálisis total del país durante 10 días. Entonces, las reacciones en el día de ayer por la noche y esta mañana por parte de las asociaciones empresariales, pues está siendo, como te puedes imaginar, muy crítica, porque una cosa es el confinamiento de las personas en su domicilio, que yo creo que ha sido una medida más que necesaria. Yo soy un ejemplo, como tú sabes, me he contaminado del virus en estos días, incluso ingresado en el hospital hasta hace un par de días, y pensando que que a mí no iba a llegar, que eso era una tontería, pero sí que es verdad que el virus es bastante más letal de lo que parece y la transmisión bastante más fácil, ¿no? Entonces era necesario que todo el mundo se quedara en casa para parar ese crecimiento exponencial. Pero de ahí a que el gobierno pida una parálisis completa de toda la actividad, creo que es el comienzo de una crisis profunda. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en estos días de confinamiento? Bueno, hemos estado trabajando desde Action Coach a través de Zoom, de videoconferencias con nuestros propios clientes y con otros empresarios, y le hemos transmitido una serie de recomendaciones que son las siguientes. En primer lugar, la primera, más importante, antes de empezar a hacer nada, es trabajar con uno mismo, ¿eh? Esteban, yo creo que este momento es un momento de depresión, es un momento de shock en el que vive todo el mundo, y si damos recomendaciones, pero las personas no mantienen la calma, pues difícilmente se pueda actuar de manera sensata y de manera coordinada, ¿no? Entonces, lo primero es trabajar con uno mismo, mantener un espíritu de positivismo, yo lo que he denominado como el positivirus, ¿no? Nos ha contaminado el coronavirus, pero tenemos que contaminarnos y además sin poner ningún antídoto del positivirus. Y yo sé que cuando hago conferencias, lo primero que digo, bueno, pues posiblemente cualquiera que me esté escuchando dirá, sí, eso es muy fácil decirlo, pero es que yo tengo un problema enorme con la deuda bancaria, tengo un problema con mis trabajadores, no estoy vendiendo, no me cuente usted esa historia. Bueno, sí, las tengo que contar porque nos está afectando absolutamente a todos. Yo también soy empresario. Entonces, si uno mantiene actitud positiva, y lo he demostrado en esos vídeos que han salido desde el hospital donde yo estaba, ¿no? En el que decía, estoy enfermo, pero mi actitud es la de estar muy positivo y eso me ayuda también a salir rápido, ¿no? Muy positivo, porque si no tenemos esa mentalidad será difícil. Y para eso hay dos cosas. En primer lugar, relativizar todo. Es decir, que tenemos la suerte de vivir en países donde quizás tenemos pues, una sanidad que nos protege y tenemos pues, unas empresas que tienen, digamos, una cierta estabilidad y pueden salir. No estamos viviendo en África, donde también está llegando la enfermedad y allí nadie se va a curar porque no tienen método. Entonces, lo primero es relativizar. Vivimos en el primer mundo. Eso es el primer punto. El segundo punto es, hay una frase que a mí me gusta mucho y es que hay 2 días en el calendario donde uno no puede hacer nada, que es ayer y mañana. Ayer no empecemos a pensar en que si el gobierno no ha actuado con rapidez, que si el gobierno no lo ha hecho como en Corea del Sur, donde había test rápidos, donde permitía saber quién estaba contaminado por el virus y por tanto han hecho una división de la población en 2 grupos, los que están contaminados y los que no han seguido con su actividad empresarial.
Aquí no lo tenemos. Entonces, no le damos más vueltas, ya no tiene arreglo. Y tampoco hablemos de mañana, porque ya de repente han salido economistas por todas partes y expertos en epidemias también. Entonces, no nos centremos ni en el pasado ni en el futuro, estemos en el presente. Y el presente es trabajar buscando soluciones. Estos días de confinamiento, que llegarán a México, entiendo que en breve, y serán medidas duras, porque es la única manera de acabar con el virus. Si no se toman medidas contundentes, pasará lo que ha pasado en Italia, donde el índice de muertos se ha disparado, donde la situación realmente es alarmante. Hay pueblos donde han muerto más de 1000 personas, ¿no? Entonces, bueno, el confinamiento es necesario. ¿Y qué hay que hacer ahí en ese confinamiento? Pues aprovechar para aprender, para leer, para pensar, ¿eh? Y entonces aquí hay un punto que es el más importante de todo, es pensar cuál es mi situación a nivel financiero hoy, es decir, cuánto dinero dispongo en caja, ¿eh? Y el siguiente paso es hacer un plan de contingencia. Es decir, de aquí hasta final de año, ese presupuesto que hemos hecho con todos los empresarios, rehacerlo en un escenario pesimista. Yo siempre digo a la gente que hagan 3. Uno optimista, uno medio y uno pesimista. Pero yo me quedo con el pesimista porque es el más conservador. ¿Qué ocurre de aquí a diciembre si realmente la situación es caótica? Es decir, que me obliga como el gobierno de España a que pare mi actividad y no vendo. Que se reanude la actividad a lo mejor dentro de un mes y medio, pero el día 1, después de ese comienzo de la actividad, no significa que todo el mundo vuelva a la normalidad y yo empiece ya a vender ese mismo día. Va a tener un proceso. Entonces, trabajemos con esa hipótesis pesimista o conservadora, diré yo. No me gusta la palabra pesimista, la palabra conservadora. Y veamos cuáles son mis necesidades financieras. Aquí hemos tenido el anuncio de que el gobierno va a dar unas líneas de financiación para cubrir esas dificultades financieras. No sé cómo va a ser en México, pero hay que estar previendo con antelación esos posibles déficits de caja que podamos tener. Ese es el punto fundamental, porque podemos estar ganando menos dinero, incluso entrando en pérdida, pero si perdemos liquidez, estamos muertos. La falta de liquidez de un negocio es la muerte inmediata, aunque el negocio siga siendo rentable. Entonces ahora mismo es foco, foco y foco en la liquidez. Ese es el punto fundamental, porque además nos encontramos con 2 fuentes de falta de liquidez. La primera es porque no vamos a tener los ingresos que teníamos antes y si tenemos los mismos gastos, en cuyo caso tenemos ahí un problema de liquidez, que es un problema económico, pero luego hay uno financiero. Y es que como consecuencia de la crisis, muchos de mis clientes no me van a pagar con la rapidez que solían hacerlo. Y eso me va a generar también una tensión. Entonces son dos fuentes o 2 focos de esa posible falta de liquidez. Y ese, digamos, debe ser el punto en el que todos los empresarios deben empezar a pensar qué hago para conseguir más liquidez vía bancaria, uno, y qué hago en mi empresa para recortar los gastos. A mí hay una fórmula que me gusta mucho, que es la famosa fórmula que todos conocemos de que el beneficio es igual a la diferencia entre ingresos y gastos, o utilidades, ¿no? Y gastos, utilidades, perdón, es igual a ingresos menos gastos. Y yo la he cambiado y me gusta mucho la de que los gastos es igual a la diferencia entre los ingresos menos las utilidades, donde las utilidades deben ser algo que es completamente fijo, los ingresos pueden cambiar en función de las circunstancias y los gastos son consecuencias precisamente de esas dos variables. Es decir, que los gastos deben ser enormemente flexibles. Tenemos que trabajar en estructuras muy flexibles, donde podamos tener mucho outsourcing, muchos gastos que se puedan cambiar en cualquier momento y me permita poder dirigir la nave sin estructuras muy rígidas que me lleven a situaciones de falta de liquidez como en estos momentos, ¿no? Y esa sería, digamos, la primera consideración o la primera recomendación que yo le estoy haciendo a los clientes nuestros aquí en España. Flexibilidad, mirar con mucho detalle y con mucho mimo la tesorería de la empresa, que es la que nos permite poder seguir avanzando y atravesar la travesía del desierto, digamos, y luego una revisión radical de la estructura de gastos de la empresa. Revisión radical, de desprendernos de todo aquello que no es necesario y colocarlo en un plan
de aquí a diciembre, para no tener sorpresas, para dormir todos los días con la tranquilidad de que, aun en un momento, digamos, crítico que nos podamos encontrar, pues tengo la capacidad de poder aguantar y no cerrar, ¿eh? Y en ese periodo, reinventarnos es también otra opción importante. Tenemos que empezar a pensar que el mundo no va a ser igual, que el mercado no va a ser igual, que es algo que en lo que veníamos hablando muchas veces en conferencias anteriores, es decir, esa transformación digital o esa revolución digital que está cambiando todo, pues quizá ahora es el momento de adaptarnos a esas nuevas circunstancias. No sé si me quieres preguntar algo, Esteban, porque he Sí, hablado José muchas Luis, cosas. hoy por hoy, ahorita han parado las fábricas, han parado, o sea, ¿qué cosas ya están detenidas en España que ya no están produciendo? ¿Qué me puedes decir sobre eso? Absolutamente todo desde hoy, o desde mañana, mejor dicho, porque el decreto empieza mañana. O sea, a Absolutamente partir de todo, mañana, sí, 31 de marzo, todo sí, está cerrado. hasta el día 10, si no recuerdo mal, de abril, sí, excepto bueno, hospitales y supermercados, es decir, y farmacias. Pues todo lo que es Nada de más. primerísimo. Nada más, el resto están obligados a cerrar. Sí, curiosamente. Es decir, yo creo que es O una sea, medida terrible. fábricas, empresas Todo, de transformación, todo. todo, Esteban, todo. ¿Por cuánto Sí, tiempo es esa parálisis? son 15 días, sí, ha habido los primeros 15 días que ya han pasado, empezó el 14 de marzo, y ya han pasado 14 días donde había un confinamiento rígido, pero había teletrabajo, las fábricas, la gente podía ir a trabajar también, o sea que era Ahora algo no. más o menos flexible. Y ahora ya no, ahora es una medida totalmente radical, que velando por la salud de las personas, ¿eh? Pero va a tener unas consecuencias también terribles a nivel económico, ¿no? Y Pero esa es la déjame ver si situación. te entiendo. ¿Empieza mañana o empieza el 10 de abril? No, empieza mañana y terminaría, pues creo que es en el 10 o el 12 de abril, sí, el lunes después de Semana Santa, creo que sí. Okay. ¿Y qué fue lo que disparó allá en España a que eso ya fuera digamos, obligatorio de cierta manera, ¿verdad? Pensando en la salud de la gente, por supuesto, pero ¿qué disparó esa medida? Porque déjame te digo un poco acá en México. Tú sabes, a nivel política, yo también, aquí tenemos una situación única y lamentable, ¿no? Hasta apenas ayer o antier fue que el gobierno puso la alerta de que se queden en sus casas, pero la iniciativa privada, las universidades, etcétera, lo hemos hecho desde hace 2 semanas. O sea, nosotros sí actuamos, aunque las indicaciones eran otras. Apenas hace unos días, ya el gobierno dice, quédate en tu casa. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Los sábados, por ejemplo, hace 2 días, los restaurantes en algunos lugares seguían a reventar. Había unos que han cerrado porque también depende de la zona en donde te muevas, en fin, pero te lo comento porque aquí todavía hay cierta idea de que no se va a cerrar todo. Y entonces hay una gran comunidad de empresarios que dicen, bueno, esto no va a parar porque la gente tiene que comprar, tiene que seguir alimentándose por tal cosa, tiene que seguir viniendo. Pero ahorita me dices que en España ya hay una orden de un cierre total. Sí. ¿Fue la cantidad de contagios? ¿Fue la cantidad de muertes? ¿Fue que elevaron las pruebas? ¿Qué sería? Bueno, no solamente ha sido aquí en España, en Italia, donde la ¿Sí? tasa ha sido mucho más alta, también están en la misma situación y está el ejército en la calle, ¿eh? O sea, han sido medidas muy, muy drásticas. ¿Cuál es la razón? Pues mira, yo Ayer, creo que José la Luis, falta... salía en el periódico, perdóname, ayer salía en el periódico que Italia le daba 10 días para que el pico fuera ya para abajo, que inclusive ya la tendencia era disminuir. También había un artículo que hablaba que en España también habían tenido por primera vez, creo que ya por varios días consecutivos, una baja en la cantidad de contagios. No sé si esa información es real. No, ¿sabes qué pasa también? Que la información no es completa. O sea, hay un porcentaje de la población que es el más alto de todo, que es asintomático. Es decir, aquí en mi casa, Ok, por ejemplo, están todos bien, pero tengo sensación de que también están contaminados, pero no claro. tienen síntomas. Entonces, este bloque de la población, que puede ser 1 millón de personas, están transmitiendo de manera exponencial el virus. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el caso de Corea sí que había test
para la población, estaban preparados y entonces han dividido los que pueden contagiar de los que no. Y ahí sí se ha podido aislar una parte de la población, los que estaban en peligro, y el resto pues Claro. siguieron su actividad. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que mira, tenemos la tasa de contagio de los sanitarios la más alta del mundo. Hay como un 20% de sanitarios contagiados, incluso algunas muertes. Entonces, ¿por qué? Pues porque no ha habido previsión, no ha habido mascarillas, se han comprado una partida de test a China y eran defectuosos, nos han engañado, o al gobierno lo han engañado en la compra, en fin, lo propio de gobiernos populistas como los que tenemos, ¿no? Y eso pues ha hecho pues que se dispare el contagio y han tomado la decisión pues quizás sin contar con los agentes sociales, ¿no? Y Claro. ahora, desde el punto de vista sanitario, pues a lo mejor era lo correcto. Yo como tengo la suerte de estar en el grupo de los que me he salvado, pues pero entiendo que también el daño tan terrible que van a hacer con la parálisis de la economía, pues va a ser pues ya una tasa de suicidios muy alta, depresiones y bueno, y las consecuencias propias de una recesión económica que nos tocará vivir, ¿no? Bien, y ahí, por ejemplo, con este paro de labores que hablas de alrededor de 15 días, ahí la relación del patrón o de la empresa con los colaboradores, ahí se están uniendo los empresarios para que no se pierdan los trabajos, los están mandando a casa con salario, sin salario. ¿Cómo se está organizando la comunidad empresarial allá? Bueno, ha habido por parte del gobierno dos medidas que todos entendimos muy buenas al principio y que ahora pues tienen sus salvedades, ¿no? La primera es que hay una línea de crédito avalada por el Estado de más de 100.000 millones de euros, que es un 10% del PIB, más lo que agrega el sistema financiero, que viene a ser 200.000 millones. Y luego están los ERTES, que son expedientes de regulación temporal de empleo, que significa que yo, por ejemplo, despido durante este periodo de emergencia por parte del gobierno, que ya va a ser un mes, los trabajadores pueden ir a su casa, les paga el Estado y el empresario no tiene que pagar nada, ni salario ni las cargas sociales. Entonces, bueno, eso es una medida que está ahí. Lo que pasa es que cuando acabe el mes, y se acabe, o el mes y medio, o 2 meses, se acabe el estado de alerta decretado por el gobierno, automáticamente esas personas vuelven a estar Claro. trabajando. Pero claro, el primer día de actividad no va a ser igual que el último antes del estado de alarma. Entonces, eso pues va a generar también, pero bueno, por lo menos son apoyos, son medidas que por un lado pues hay quien les dice que está muy bien, pero que por otro lado son insuficientes, ¿no? Pero bueno, al menos hay algún tipo de apoyo por parte de la administración, ¿no? Fíjate que estaba platicando con Mauricio de Costa Rica. Sí lo ubicas, ¿verdad? Sí, Sí, sí. con Roger. Y bueno, y me decía que estaban también allá un poco la comunidad empresarial preocupada porque los temas de apoyo de gobierno para los colaboradores y en temas de impuestos, bla, bla, pero había apoyo, ¿no? Y ahorita que me dices también que puede ser insuficiente, digo, qué envidia, mano. Aquí eh, la situación es, hasta el día de hoy, es cero. O sea, tenemos todavía eso aquí en México que, digamos que hasta el día de hoy, ¿verdad? No sé si mañana vaya a cambiar, donde no solamente no hay impulso ahora que estamos haciendo el cierre fiscal de las empresas, no ha habido apoyo tampoco, más bien, no ha habido ninguna línea que apoye al empresario, más bien la indicación de hace unos días fue no despidan a nadie, no lleven a nadie a sus casas, si los mandan a sus casas, páguenles el 100%, que al final no lo digo como tono de crítica, sino que tenemos medidas adicionales que nos tiene que hacer entrar en razón y más actuar con esa actitud positiva que decías, José Luis, para buscar que en esta temporada donde muy probablemente creo yo que va a pasar como en España, que va a haber un cierre total, ¿qué vamos a hacer para podernos mantener alertas y cuando termine, pues que no termine la empresa, sino que simplemente termine un ciclo donde yo estoy fortalecido para lo que sigue, ¿no? Entonces Exacto. hay que pensar todavía más, Sí. hablo de lo que está pasando acá. Sí, pero llegará, Esteban, porque el virus se contagia de una manera increíble. Yo todavía no salgo, me asombro cómo me he contaminado, porque he mantenido las medidas de seguridad, lavándome las manos, he estado en mi casa 8 días encerrado, o sea, no sé todavía cómo me puede contaminar. Y va a ser fácil, en el momento que hay una concentración de personas,
el virus se expande de manera pero completamente más que exponencial. Y entonces hay momentos en el que el sistema sanitario no da más de sí. Aquí hay ahora mismo pabellones feriales que se han convertido en hospitales, donde el ejército está colocando cientos de camas, donde no hay tampoco respiradores, no hay material, o sea, no estamos preparados para una crisis como esta. No ha habido previsión, entonces la morgue está, hay sitios donde las familias no pueden despedir a los difuntos, no pueden ir a despedirlos, porque para no contaminar, los están enterrando y además hay, bueno, pues de repente 1000 muertos en un sitio, imagínate qué situación más de... Y eso se está viviendo y eso se va a trasladar al resto del mundo. Claro, claro. No tiene otra vía, porque el virus no entiende ni de religión, ni de raza, ni de nada. Sí. Y va muy rápido. Y va a ocurrir, va a llegar también, está llegando a otro sitio. Entonces, cuanto antes toméis medidas, o el gobierno, que es quien tiene que tomarlas, o la sociedad civil, pues será más fácil. Y en ese intervalo, las empresas tienen que empezar a prepararse en base a lo que he dicho antes, liquidez máxima y recorte de gastos para la travesía del desierto de los próximos meses. Ahora, dentro de la comunidad empresarial que tú encabezas como coach de Action Coach, ¿pudieras compartirnos, José Luis, para terminar, qué tipo de innovaciones, qué tipo de ideas han surgido en distintos giros? Digo, no importa entrar tanto en detalle, ¿qué oportunidades se han encontrado allí para poder evolucionar? A mí me gusta mucho cómo manejas y cómo dominas el tema de obligar a la comunidad. No hablo de antes, yo te lo escuché la primera vez hace un año, a que ya empezaran a incursionar a mundos electrónicos, medios digitales, porque de cualquier manera, o independientemente de eso, en un par de años, si no estás en medios electrónicos o digitales, pues probablemente tampoco estés. Entonces, hablando de eso, hablando de innovaciones o de oportunidades, ¿qué pudieras compartir aquí a México? ¿Qué se ha hecho? Nosotros estamos todavía no con una, ¿cómo se dice? No estamos todavía encerrados todos por decreto. O sea, hay gente que ya hemos mandado a la gente a trabajar en sus casas, etcétera. Todavía tenemos oportunidad. No hablo de salir, hablo de prepararnos mejor. El tema económico coincido contigo a la perfección, el cuidar el flujo de la empresa, el flujo personal también, todo eso coincido 100%. Si tú voltearas al pasado, 2 semanas atrás, eh, ¿qué recomendaciones harías aquí a nosotros, a los mexicanos? Sí, sabes, Esteban, que tú me has escuchado hace ya un año esa plática y de hecho he estado viajando a otros países también con el mismo mensaje, ¿no? Y un mensaje que yo transmito de hace mucho tiempo a mis clientes. Yo trabajo en los 6 pasos para que para que las empresas incrementen ventas, beneficios y sean más eficientes, pero siempre trabajo en un plan B, como yo digo, y es ayudarles a que desarrollen la imaginación y a que tengan tiempo libre. Les invito a que por las tardes no trabajen y se dediquen a pensar en negocios alternativos. Y lo he conseguido con algunas empresas que realmente han tenido desarrollos magníficos, alternativos en el mundo digital. Pero, Esteban, ese no es un proceso que se consiga en 2 días. Sí. Es un proceso que necesita una maduración. Y cuando uno está en situación como ahora de cierta incertidumbre, empezar a trabajar de un día para otro en un negocio alternativo, paralelo, no es tarea fácil. Por eso, la más importante ahora es mantener el negocio que tiene de la mejor manera posible, pero sí, por favor, no olvidar que estamos en un mundo de grandes cambios, lo estamos viendo ahora, donde sí que es necesario empezar a pensar en digital, en ver cómo cada giro, cada sector, cómo va evolucionando. Pero no en México, sino empezar a analizar mi sector de la restauración, por ejemplo, cómo está en México, pero cómo está en Europa, cómo está en Estados Unidos, ver las tendencias nuevas, estar investigando, viendo. Esa es una labor que debe ser una obsesión para todos los empresarios. Ya las empresas no tienen una vida eterna como antes. Ahora la vida es muy corta, muy corta. Entonces hay que estar en alerta, vigilando el negocio actual, pero con un ojo puesto en otras alternativas, en negocios complementarios, alternativos, sustitutivos. Entonces, ahora, en los días de confinamiento, pues leer mucho, trabajar en el ser, intentar estar con calma y ver qué puedo hacer a la salida de esta crisis.
porque va a ser un mundo y un orden económico completamente diferente. Fíjate que con uno de los empresarios con los que estamos trabajando, cuando se entera que China está prácticamente retomando sus funciones, me dice, Esteban, pues hay que ir a venderle a China, ¿no? Si ahorita no estábamos allá, hay que ir a buscar a generar clientes allá donde ya se reactivó la economía. Sin ninguna... Tengo un restaurante, un cliente que es un restaurante y me llamaba hace un par de días y me decía, oye, José Luis, estamos leyendo mucha información. Ahora a la vuelta, que es un restaurante muy chic, de ahí cerca de aquí de Sevilla, de mucha tradición de toda la vida. Dice, ahora cuando abramos seremos otra cosa distinta. Y es un referente. Ya saben que van a tener que trabajar una línea de negocio que es la entrega a domicilio, algo que no hacían antes. Pero no tipo McDonald's o Burger King, sino de una comida muy sofisticada que hacen ellos. Porque la gente no va a venir al restaurante, porque va a haber unos meses donde la gente va a salir a la calle con mascarilla. Porque esto no se acaba el día 30 de abril. El día 30 de abril se levantan pues las medidas de confinamiento, pero las medidas de seguridad van a permanecer y la gente va a estar en la calle con sus mascarillas. Entonces no vamos a ir a los bares a comer con esa alegría que comíamos antes. Entonces ya están pensando en un negocio diferente. Entonces, como eso, habrá que trabajar en todos los sectores. ¿Qué hago ahora para adaptarme a la nueva situación? Es que por allá iba mi pregunta sobre el tema de la evolución, José Luis, porque estamos de acuerdo en que una vez que pase las circunstancias que estamos viviendo, pues vamos a volver a tener actividad, pero de una manera distinta, no va a ser igual a como estaba antes. Por lo tanto, ahora yo lo que he visto y lo que he estado impulsando en la comunidad empresarial acá es que hay ideas que ya se tenían o conceptos que ya tenían los dueños claros de qué podían hacer adicional a la empresa, etcétera, pero por la comodidad o porque pues les estaba yendo bien, no se atrevían a dar ese siguiente paso. Y lo que estamos viendo es que se están dando esos pasos para poderse preparar al antes y después. Yo le decía ayer un mensaje a la gente con la que estamos apoyando que hoy es importante el sacar la casta como empresarios y que estemos conscientes, por supuesto teniendo calma, estar conscientes de que esto se va a terminar y que va a haber un antes y va a haber un después. ¿Y cómo queremos ser recordados? En este momento, nosotros como empresarios, nuestra empresa, ¿cómo quiere ser recordada después de estas circunstancias? Como una persona que vio, que cuidó, que se preparó. No solamente hablo de con el personal, sino también con los clientes y también con los proveedores de nuestra empresa. Porque por mucho que yo me esté preparando a lo mejor para estas circunstancias, si resulta que mis proveedores no, pues va a llegar un momento donde no me van a poder surtir y yo tampoco voy a poder surtir. Por lo Exacto. tanto, el cómo queremos ser recordados ante estas circunstancias. Yo les decía en una entrevista que tuve en otro lugar, que si yo tuviera una estética, yo tengo que estar dispuesto el día de hoy, si hace falta ponerme un traje de astronauta para ir a cortar el pelo, hacerlo. De lo contrario, va a haber un golpe muy fuerte que, olvídate del tema de la pandemia, sino eh, los clientes se van a dar cuenta, quienes estuvieron con ellos en los momentos difíciles, los proveedores también, y va a haber un mundo de clientes abandonados o va a haber un universo de empresas desatendidas que con quién van a querer trabajar. Por eso creo yo que es muy importante el cómo queremos ser recordados, cómo vamos a actuar como empresarios, como empresas, para cuando esto termine. Porque si viene la parálisis, como seguramente va a pasar, como ya está acá, ¿qué va a pasar en ese inter cuando todo vuelva a la normalidad? No sé si me explico, José Luis. Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Es así. Hay que estar eh, pendiente de de esa nueva realidad, cómo nos podemos ofrecer al mercado. Lo que tú decías, Sí, pues si ahora tengo que vestir de astronauta para poder seguir cortando el pelo, pues me tendré que vestir de astronauta. Y tener mucha imaginación. Ahora hay que ponerle mucha imaginación. Ahora una dosis extra de imaginación y de innovación, ¿no? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero hay que adaptarse a las nuevas circunstancias. Y, oye, salimos de una crisis del 29, salimos de una posguerra aquí en España en el 39, una mundial en Europa también, y aquí estamos, no pasa nada, ¿sabes? Salimos de una dictadura también en España donde el país estaba completamente arruinado y un país pobre, y fíjate lo que es la España de esta Europa de estos momentos, ¿no? En los últimos 30 años. Es decir, que o sea, tuvimos una crisis hace 10 años, justamente, la crisis inmobiliaria, que se llevó sí, a 3 millones de personas al paro. 3 millones en un país como este pequeño es mucho.
y ya estamos, hace 2 o 3 años que éramos la locomotora de crecimiento del empleo en Europa, ¿no? Entonces, de todo se sale. Hay que poner dosis de imaginación, de Correcto. optimismo y de eso, y de mucha innovación y mejoras, y sobre todo estructuras muy flexibles. Yo soy un fanático del outsourcing. Yo tengo una empresa de bolsos que lo vendemos por medio mundo, que hay gente que se piensa que somos de capital abierto. Y hay una sola persona, somos muy, no somos nada, solamente un empleado. Solo hay un empleado. El resto está todo subcontratado. Y la gente de fuera dice, no, es imposible, como sí, sí, todo está fuera. Todo está fuera. Entonces ahora tenemos un solo empleado. Entonces el outsourcing es fundamental también. Ceder, externalizar todo para no tener estructuras rígidas que en situaciones como esta me pueden llevar a... Entonces esa también es otra reflexión que también es importante. Bien, Externalizar José Luis. lo máximo posible. Muchas gracias por eso. Creo que somos muy afortunados, en este caso tú y yo, por la comunidad empresarial que decidió confiar en nosotros, donde yo veo y percibo mucha esperanza, mucho optimismo. Yo tengo también mucho movimiento en redes sociales, tengo mucho movimiento en entrevistas, en otros segmentos, donde para mí es triste que las personas dicen, Esteban, no queda más que cerrar la cortina y esperar a que esto pase para volver. Y yo creo que no dimensionan realmente la situación y la problemática. Yo soy de la opinión de que esto no nada más es de, pues me espero y ya una vez que pase la epidemia, las cosas van a volver a ser como eran antes. Lamentablemente no son. Tú nos estás poniendo el ejemplo de lo que se está viviendo hoy en España y no van a ser como eran antes. No, de todas maneras, lo que he dicho antes, ayer y mañana son 2 días los que no tenemos nada que hacer. Yo no quiero tener la bola de cristal, ni, aunque soy economista, no quiero participar de esos comentarios apocalípticos de mis compañeros, porque No, como no sé lo que va a ocurrir, para que adelantar ninguna tristeza. Cuando lleguen, las iremos asumiendo y afrontando de pero la la mejor manera parálisis no es posible. aceptable, José Luis, ¿verdad? La parálisis que no haga nada hoy es lo que no es aceptable. No, no, hay que estar en, sobre todo, actitud positiva, Esteban. Cuando tienes actitud positiva, el problema se reduce en una parte importante. Sigue estando, pero por lo menos lo ves de una óptica diferente, lo ves un poquito más dulce. Y eso te permite tener un poco más ánimo y la mente más fría, más limpia para poner un poquito de imaginación y irse uno a comprar el traje de astronauta para seguir pelando, ¿no? Por todo el mundo. Pues en eso es lo que hay que trabajar, yo creo. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil porque el entorno es realmente dramático, pero no hay que pensar en eso, hay que pensar en positivo Claro. y que saldremos, nada más, ¿eh? Y si yo no estoy dispuesto a ponerme el traje de astronauta, pues también estoy perdido, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues muchas Sí, gracias, sí. José Luis. Gracias por tu tiempo, gracias por Nada, compartir tus experiencias conmigo y con por, toda la comunidad. De verdad lo aprecio, te nada, agradezco mucho el que hayas estado acá y que nada. sigas bien y pues, seguimos a la orden, José Luis. Esteban, para mí es un placer porque tú eres un gran referente en Action Coach, eres un mito y una persona de una valía personal y profesional increíble. Yo te tengo una admiración enorme. Entonces, para mí, que me hayas invitado es un honor y un privilegio, que te agradezco muchísimo. Es todo mío también, José Luis, es todo mío. Muchas gracias y estamos en comunicación. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Igualmente. Chao.